Los temas que te interesan los escuchamos en Mesa de Noticias de Radio El Conquistador Concepción. Lo cierto es que seguimos en pandemia, pese a que hoy día la ciudadanía aparentemente no lo percibe de esa manera. Actualmente solo el 26,86% de la población objetivo de la vacuna bivalente contra el COVID-19 está inmunizada, y eso ha encendido las alertas por parte de las autoridades. Recordemos también que se inició o está a puertas de también comenzar fuertemente todo lo que es la vacunación contra la influenza. Debido a esta baja adherencia, son muchas también autoridades y exautoridades que han salido a hacer algunas críticas. Una de ellas es la ex subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, quien ha indicado que no ha habido una comunicación de riesgo adecuada. Para conversar sobre esto es que estamos en contacto justamente con Paula Daza, la ex subsecretaria de Salud Pública, quien está en Mesa de Noticias. ¿Cómo está, ex subsecretaria? ¿Cómo está, Paula? Bienvenida. Gracias por aceptar la invitación de Mesa de Noticias. Hola Ángela, hola Leslie, un gusto conversar con ustedes. Igualmente. Bueno, yo ya lo decía, estamos terminando la temporada estival, viene el invierno que siempre supone un alza en las enfermedades respiratorias. ¿Cómo usted está percibiendo? Ha sido bastante crítica, sobre todo del proceso que ha llevado adelante la actual administración de Gabriel Boric. ¿Cómo ve usted la situación cuando ya estamos a mediados de marzo? Bueno, yo creo que es importante poner el contexto. Nosotros hoy día, yo estoy en el Centro de Políticas Públicas en Salud de la Universidad del Desarrollo, y desde ahí hemos analizado la estrategia de vacunación durante el último año y hemos alertado desde hace varios meses la importancia de mantener el calendario al día en todas sus dosis, tanto la dosis bivalente, sobre todo hoy día que es la vacuna que se le está colocando a las personas que tienen más riesgo, las personas que tienen más de 50 años, los enfermos crónicos, las personas inmunocomprometidas, o sea, que tienen sus defensas bajas, y también la tercera y la cuarta dosis, que es la que se está colocando al resto de la población y especialmente los niños. Y ahí uno de los temas que nos parecía elemental es partir el año, partir ahora en marzo y sobre todo el periodo invernal, con la cobertura de vacunación de al menos el 80% de la población, porque sabemos que a pesar de que las cifras no estamos en las condiciones que tuvimos el primer año, estamos en una situación de pandemia y seguimos teniendo un aumento de casos, sobre todo en las últimas semanas, y para ello la estrategia más importante es la vacunación, y estamos lejos de alcanzar una cobertura al menos mínima para poder cubrir esa población. La población de riesgo, es decir, esas personas mayores de 50 años y las personas que tienen sus defensas bajas, son más de 8 millones de personas y hemos vacunado no más allá de 2.200.000 personas. O sea, el número de personas que está expuesta a contagiarse y a posiblemente enfermarse gravemente es muy alto. Si nos vamos a los niños, Leslie, vemos que la cuarta dosis, que tuvo, por ejemplo, de los 3 a 5 años, no supera el 3,6%, y de los 6 a 11 años la cuarta dosis no supera, debe estar cerca del 13%. Entonces, son cifras, la verdad, que son tremendamente preocupantes. ¿Y por qué? Porque sabemos que las personas que no tienen sus vacunas al día, que ha pasado más de 6 meses, la efectividad de la vacuna empieza a disminuir, y eso pone en mayor riesgo de esas personas de contagiarse y sobre todo de enfermarse gravemente. Y por eso nos parece elemental no solamente la comunicación de riesgos, sino que conocer cuáles son aquellas estrategias y aquellas medidas específicas y focales que se toman para poder alcanzar esa cobertura. Paula, ¿y ahí hacia dónde debería avanzar la estrategia y sobre todo la comunicación de riesgo? Porque estamos en un momento donde está todo muy normal. De hecho, muchos de quizás las actividades precautorias que se realizaban durante la pandemia ya no se usan, salvo la mascarilla en centros de salud. La verdad es que el resto es totalmente muy normal, y la verdad es que respecto además de la vacunación, hoy día obviamente no es obligatoria para ningún grupo, por lo tanto es muy fácil para la ciudadanía olvidarse finalmente que todavía estamos en pandemia. Los vacunatorios están vacíos. Sí. Así es, los vacunatorios están vacíos, y por eso es tan importante alertar. Hoy día, efectivamente, estamos en una situación con las libertades que tenemos, no estamos usando mascarilla, llevamos 3 años de pandemia, obviamente hay una fatiga pandémica, las personas están cansadas, pero para poder mantener estas libertades
y obviamente, sobre todo para disminuir la posibilidad de tener personas enfermas graves, la vacunación es la estrategia que tenemos que fortalecer. Y aquí hay varias formas. Primero que nada, la comunicación. En ese sentido, tenemos que alertar a la población, no solamente que es importante vacunarse, sino que en caso que una persona tenga síntomas respiratorios, en caso que una persona tenga fiebre o tenga cualquier síntoma que pueda estar asociado a COVID, testearse, porque también hemos dejado de hablar que nos tenemos que testear, porque el test de COVID inmediatamente, si sale positivo, me tengo que aislar, porque tengo la posibilidad de contagiar a otros y, por supuesto, de repente si hay alguien que no tiene las condiciones de defensa puede enfermarse gravemente. Y por otro lado, más allá de la comunicación y educar a la población de la importancia de mantener su calendario de vacunación, hay estrategias focalizadas. En su momento, en la Subsecretaría de Salud Pública tuvimos más de 20 buses que salíamos a vacunar a la población. Íbamos a los centros de adultos mayores, poníamos los buses donde estaba la población, veíamos dónde estaba la población focalizada que no tenía su vacuna, íbamos a los colegios a vacunar. Entonces, hay muchas estrategias y acciones que se pueden realizar en cada una de las regiones. Y acá es muy importante incorporar a todas las autoridades, no solamente al Ministerio de Salud. Acá el Ministerio de Salud tiene que incorporar a sus seremis haciendo su trabajo focalizado y también trabajar con los alcaldes, porque en la medida que uno tenga y trabaje con los alcaldes y los alcaldes fortalezcan estas medidas, traspasando los recursos, por supuesto, se pueden mejorar las coberturas de vacunación. Las personas muchas veces no van porque no saben. También los horarios de vacunación de los vacunatorios, a veces hay que extenderlos en la tarde, los fines de semana. Las personas que trabajan se acercan a los fines de semana. Entonces, hay muchas estrategias en función del lugar. La situación es muy distinto una comuna rural que una comuna urbana. Es muy distinto cómo llegamos a los adultos mayores y cómo llegamos a los niños y a los jóvenes. Y cada una de esas medidas y acciones se va focalizando en los grupos que tienen menos cobertura. Ahí, Paula, también mencionaba un tema de los grupos mayores. En un inicio, los adultos mayores eran los primeros que estaban vacunándose, eran los que tenían una mayor también cobertura desde el punto de vista de como grupo objetivo. Hoy día, con la vacuna bivalente, eso no está pasando. ¿Qué ha pasado con ese grupo, cree usted, en todo lo que han también levantado información en el Centro de Políticas Públicas de la UDD, entendiendo que en el pasado ellos eran pero acudían a los vacunatorios a sus tiempos, tenían todas sus dosis y en esta pasada con la vacuna bivalente no está siendo así? Bueno, yo creo que ahí con los adultos mayores, y a mí me preocupan mucho los adultos mayores, las personas mayores de 80 años tienen menos del 50% de su cobertura bivalente vacunada. Ellos, por ejemplo, son los que, si no están con sus vacunas al día, si las defensas han disminuido, la efectividad de la vacuna ha pasado más de 6 meses, ellos son los que tienen más riesgo de enfermarse gravemente. Y ahí lo más importante es la educación, la comunicación, porque no saben, las personas ya se han puesto muchas veces 3 vacunas y dicen estoy ok, pero no saben cuál es la vacuna que le corresponde, dónde tienen que vacunarse, si está bivalente se la tienen que poner. Y por eso hablamos de la comunicación de riesgo y es ir a ver dónde están esos adultos mayores. En los centros de adultos mayores, por ejemplo, hay lugares donde los adultos mayores concurren muchas veces a buscar su pensión. Ponerse ahí en esos lugares donde están los adultos mayores para poder acercar la vacuna a donde están las personas. Eso es muy relevante y eso es lo que permitió en un momento más difícil poder tener las coberturas que pudimos tener, que fueron sobre el 90%. Yo espero que de verdad se tomen las medidas porque esto es urgente, esto hay que hacerlo hoy día. Si seguimos con los números que tenemos hoy día, no vamos a alcanzar la cobertura que se puso el gobierno y la verdad que eso lo lamentamos porque finalmente eso puede producir mayor cantidad de enfermos. Voy entrando a un túnel, voy en el auto y puede que se me corte la llamada o se me pierda un ratito la comunicación.
Vamos a estar atentas ahí, Paula. Bueno, estamos conversando con la ex subsecretaria de Salud Pública, también ahora directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo, Paula Daza, quien nos está haciendo también toda esta actualización con respecto a las políticas públicas, a lo que se está haciendo respecto del COVID-19, que es una crisis que aún no se ha dado por terminada. Paula, desde el Centro de Políticas Públicas e Innovación también, ¿hay alguna proyección de cómo debería desenvolverse esta temporada de invierno que, como decíamos, siempre es dura porque no es solo el COVID el que está circulando, sino que también hay otro tipo de amenazas al respecto para la ciudadanía? Bueno, efectivamente, la verdad que no sabemos cómo se van a comportar los otros virus. En general, durante el invierno tenemos influenza, parainfluenza. El año pasado en los niños el virus respiratorio sincicial aumentó en forma significativa y también el otro desafío que tenemos ahora es la vacunación de la influenza. La campaña de influenza debiera partir en los próximos días y la misma población de riesgo que se está vacunando hoy día contra el COVID, muchos de ellos tienen que vacunarse. La vacuna de la influenza es para las personas mayores de 60 años, para los niños menores de 9, los enfermos crónicos. Por lo tanto, también hay una población de riesgo que si no se vacuna contra la influenza, no se vacuna contra el COVID y tenemos un aumento de casos de influenza y COVID, obviamente el riesgo de tener más necesidades en las camas críticas. Las camas críticas han ido, la ocupación de las camas críticas ha venido aumentando en la última semana y eso hay que estar en alerta. Todavía estamos lejos de, ¿no es cierto?, de tener necesidades como tuvimos en un momento, pero sí es una alerta que ya estamos en marzo, estamos teniendo un aumento de casos las últimas 3 semanas de COVID, estamos teniendo un aumento de ocupación de camas críticas y camas medias, y por lo tanto todas estas estrategias de vacunación de la influenza y el COVID, educar a la población, testearse, es tan importante. Ahora también ahí, Paula, respecto a que comienzan a bajar las temperaturas, ¿deberíamos ver también entonces que esto siga aumentando los casos de COVID junto con otros tipos de virus respiratorios? Bueno, en general durante el invierno todos los virus respiratorios empiezan a aumentar, producto de distintos motivos. Las personas están más adentro, ¿cierto?, de las casas, y por eso ahí también la educación en relación a cómo prevenir o disminuir la posibilidad de contagio de los otros virus. Lo primero que hay que entender que en el fondo las mismas medidas que tomamos de prevención y de protección contra el COVID también sirven para los otros virus respiratorios. Es decir, si yo tengo una persona con síntomas respiratorios, que está con fiebre, está con tos, está resfriado, lo primero es quedarse en su casa, tomarse los exámenes y por supuesto protegerse. Si tiene que asistir a algún lugar, es importante que una persona que está con síntomas use la mascarilla. Yo sé que ahora no estamos usando la mascarilla, pero la mascarilla sirve para aquellas situaciones. Si voy a ir a un lugar donde hay mucha gente, si yo estoy con síntomas respiratorios, o voy a ir a un lugar donde hay, por ejemplo, muchos adultos mayores, ponerme en ese ratito la mascarilla y es importante. Ojalá mantener los lugares siempre bien ventilados y tratar de mantener, ojalá, al aire libre, porque siempre al aire libre hay menos posibilidad de contagio que estar en un lugar encerrado sin ventilación. Sabemos, Paula, que está con una agenda bien apretada, pero antes de poder liberarla y agradecerle que nos haya acompañado acá en Mesa de Noticias, también se está desarrollando en paralelo todas estas conversaciones y también negociaciones con respecto a esta crisis de las ISAPRES. Cuéntenos cómo usted ha observado como ex autoridad el trabajo que ha realizado la ministra y que en el fondo también ha empantanado un poco el proceso. Hoy día no se tiene mucha claridad de qué es lo que puede pasar, hay posturas de repente disímiles. ¿Cómo ha visto usted este proceso que, por supuesto, preocupa muchísimo, sobre todo por el colapso que podría significar para la salud? Bueno, el problema de las ISAPRES viene de larga data. La verdad que aquí es un problema que se venía viendo hace más de 10 años. Han habido 2 reformas, ¿cierto? 2 propuestas de reformas de salud en el tema de la salud privada, del financiamiento de la salud privada, y desgraciadamente eso no avanzó. Hoy día estamos en una crisis que es sistémica, no solamente afecta al sistema de salud privado, porque esto sabemos que puede tener un impacto también en las personas que están en FONASA, que se atienden en el sector privado. Hoy día es un problema complejo. El dictamen de la Corte Suprema le pone urgencia a ciertas definiciones que tiene que tomar el superintendente de salud. No es fácil, pero sabemos que ya todos los actores están
con una disposición a sacar este problema adelante, a ver cuáles son las cifras, ¿cierto? Y cuáles son la metodología que hay que poner para mantener ese equilibrio financiero y para poder mantener el sistema sin afectar a las personas, que finalmente lo más importante es disminuir la posibilidad que haya algún impacto en aquellas personas que están enfermas y avanzar después de eso a una reforma que mejore la calidad, que sea oportuna, por supuesto, con equidad. Y eso, ahí todos los actores del mundo académico, el sector privado, el sector público, estamos de acuerdo que tenemos que avanzar en esa reforma de una manera progresiva, lenta y siempre pensando en las personas. Yo espero, y nosotros desde el centro hemos hecho algunos análisis y algunas propuestas para poder apoyar en este avance y en esta resolución de este problema que es tan complejo. ¿Considera que fue una buena determinación por parte del Estado no aportar con el dinero que necesitan pagar las ISAPRES? ¿Es una buena determinación? Sí, lo que pasa es que el Estado no necesita poner fondos para poder solucionar el problema de las ISAPRES. Acá las personas que están en el sector privado, que son más de 3 millones, ya eran alrededor de 3.300.000, probablemente hoy día son un poquito menos, esas personas para poder mantener el sistema aportan con sus propios recursos. La atribución que tiene el superintendente de salud es sacar una resolución donde hay un equilibrio financiero para ellas, para que esta devolución de recursos que tiene que poner, que dictaminó la Corte Suprema, sea de una manera progresiva para poder mantener el sistema. Hoy día nosotros vamos camino ahora al Congreso, vamos junto al doctor Emilio Santelice, representando al Centro de Políticas Públicas. Yo sé que probablemente la ministra, van a ir otros actores, probablemente las personas del sector privado, del mundo asegurador, y lo que se espera, ¿cierto?, que entre todos juntos podamos ver cuáles son aquellas medidas que hay que tomar para sostener el sistema en su conjunto y después avanzar a una reforma que permita mejorar la salud de todos los chilenos. Muy cortito, ¿qué proponen ustedes? ¿Qué van a proponer en esa reunión, Paula? Nosotros venimos la verdad que nosotros hicimos algunas propuestas de cuáles son los temas que hay que mirar, ¿cierto? Hay que mirar los tiempos de la devolución y también lo otro que era importante ver, porque también, aparte de esto, probablemente hay que mirar qué va a pasar con el GES. Entonces, yo creo que aquí vamos a esperar. Hoy día yo sé que van a hacer algunas propuestas que se van a hacer o se va a conversar en un tema que es muy complejo. Aquí el tema es complejo, no es fácil, es difícil, pero yo creo que todos estamos de acuerdo que lo importante es sostener este sistema en el corto y mediano plazo para poder avanzar en esa reforma que todos queremos. Paula Daza, ex subsecretaria de Salud Pública, directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo, conversando acá con el Conquistador Concepción, con Mesa de Noticias, no solamente del tema sanitario, sino que también de esta crisis de las ISAPRES. Paula, muchas gracias por acompañarnos este martes. Porque que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Bien, temas importantes, el tema sanitario no hay que olvidarlo, pero también va a estar bastante atento, sobre todo para quienes son afiliados a las ISAPRES. Hay una situación bien compleja ahí y que por supuesto se tiene que desanudar para poder otorgarle seguridad social y de salud a las personas que son parte de ese sistema. Sí, ahí hay que ver también cómo va avanzando ese tema, sobre todo ahí en las conversaciones con el Congreso, como mencionaba, que iban a estar ahí reuniéndose también con las autoridades de gobierno.